Este es un tema doctrinal muy importante. Se llama la unión íntima con Cristo. Este es un asunto que está presente en la doctrina cristiana. Tiene que ver con cómo permanecemos unidos a Cristo. Y hay mucho que la palabra de Dios nos dice al respecto, que nosotros podemos encontrar, pero desafortunadamente yo les puedo asegurar que lo que más atrae la atención de la mayoría de los cristianos cuando no hemos madurado mayormente en escudriñar la palabra con mayor profundidad, con seriedad, lo que más nos atrae de este pasaje de Juan 15, ¿qué creen ustedes que sea? ¿Cuáles palabras de nuestro Señor Jesucristo en esta porción serán las que más atraen la atención de los hermanos, de los creyentes? Hermanos, en mi experiencia como pastor yo les diría, lo que más atrae la atención es la oferta de que todo lo que pidamos en oración nos será dado. Eso nos encanta oírlo. Eso es lo que más las predicaciones y todo lo que encantadamente vamos a escuchar y repetimos, oímos, es aquello que nos dice que Dios incondicionalmente va a hacer y nos va a dar todo lo que le pidamos. Miren, comienza la promesa de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 7. Nosotros nos detuvimos la última vez en el versículo 6. Ahora comenzamos meditando a partir del versículo 7. Y en el versículo 7 está la promesa puntual de nuestro Señor Jesucristo que dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Qué imagen viene a su mente? Yo me imagino a un niño al cual su papá llevan a la feria y lo suben a los caballitos y lo suben al carrusel y lo suben ahí, le ponen el tiro al blanco y luego los globitos y todos los juegos habidos y por haber, y el niño quiere un globo y el niño quiere un elote y el niño quiere un algodón de azúcar. Todo lo que se le ocurra lo puede pedir porque le dijeron pide lo que quieras. Y a veces el comportamiento de muchos de nosotros como creyentes en Jesucristo tiene que ver con una especie de inmadurez que nos lleva a pensar de esta forma infantil en cuanto a pedir todo lo que se nos ocurra. Hay una experiencia de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio cuando Él va caminando por la ciudad y hay un ciego que comienza a clamar y lo callan. Él quiere llegar hasta donde está Jesús y le pide, ten misericordia de mí. Y los discípulos le dicen, cállate, hazte a un lado, no se va a parar, está ocupado. Y el Señor escucha el clamor de este ciego y pide que lo traigan a Él, que lo acerquen a Él. Y cuando lo tiene enfrente, el Señor le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Yo con frecuencia he usado esto como un ejemplo. ¿Qué pediríamos nosotros si el Señor Jesucristo estuviera detenido frente a nosotros preguntándonos, ¿qué quieres que haga por ti? Cada uno de nosotros tal vez tendría una perspectiva diferente de lo que quiere. Que me saque el avión presidencial, Señor. Cada quien pedirá lo que su mente tiene como una prioridad. Y ese es el terreno al cual nos lleva esta promesa, hermanos. Hermanas, esta promesa del Señor nos lleva al terreno de las jerarquías. Dicho de otra manera, nos lleva al terreno de precisar, de concretar, bajo una ética cristiana madura, con discernimiento espiritual, con sabiduría y sensatez. ¿Qué es primero y qué es después? ¿Qué es más importante y qué es menos importante?
No sé si ustedes escucharon alguna vez a las abuelas diciendo este refrán, que duele más el pellejo que la camisa. ¿Lo recuerdan? ¿Alguna vez lo escucharon? Tiene que ver con que la carne es nuestro cuerpo, la camisa no. Así que si se rompe la camisa, pues lo lamento, me pesa más si es una camisa que yo apreciaba demasiado. Me entristece que se me haya roto mi camisa, que se me haya desteñido, que se me haya manchado, que se me haya olvidado y la haya perdido, no sé. Pero la piel es la piel, el pellejo es el pellejo, es parte de mí. Puedo vivir sin la camisa, no puedo vivir sin el pellejo. Las abuelas tenían razón en eso. Pero el propósito no es enseñar cuál es la utilidad del pellejo. Por supuesto, la idea principal es ordenar nuestras jerarquías para que podamos entender, discernir y aplicar en nuestra vida qué es primero. Así que volvemos a la pregunta: si tuviéramos a nuestro Señor Jesucristo enfrente y nos dijera, ¿qué quieres que haga por ti?, ¿qué le pediríamos? ¿Se imaginan al ciego enfrente de Jesús y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? No me lo imagino pidiendo, Señor, una televisión 4K de 65 pulgadas. Y Jesús le hubiera preguntado, ¿cómo para qué la quieres? Sí, tal vez el ciego le contestaría, es que ya tengo el Xbox, ya tengo el... Ajá. Vivimos en un mundo, hermanos, que vive con sus prioridades trastornadas. Prioridades de cabeza. Así que cuando el Señor Jesucristo dice en el versículo 7, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Pero la gente que no ha madurado en la fe en Cristo, interpreta esto, hermanas, como una promesa dada sin absolutamente ninguna restricción. Sí, así, sin ninguna limitante. Observen lo que dice el versículo 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Y luego dice, así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Y hermanos, a lo largo de más de 40 años de ministerio y más de alrededor de 50 años de fe cristiana, desde que mi corazón fue rendido a los pies de Jesucristo, he oído a creyentes orando, reclamar en el nombre del Señor, como literalmente dice en esta porción bíblica, cualquier cantidad de cosas, algunas de ellas completa y absolutamente ajenas al propósito de Dios, ajenas al plan de Dios. Así que le pedimos a Dios cosas y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, porque creemos y afirmamos que pedir las cosas en el nombre de Jesucristo tiene una especie de llave de potestad sobre la voluntad de Dios, mediante la cual Dios bajo ninguna circunstancia se va a poder negar a darnos lo que le estamos pidiendo, porque el haberlo pedido en el nombre de Jesucristo significa prácticamente una orden que Dios tiene que obedecer incondicionalmente y sin chistar, en silencio. Así que cuando oramos de esa manera, estamos pensando que Dios está totalmente limitado, porque lo hemos dicho conforme a una fórmula que está escrita, pero no hemos discernido con claridad. Cuando actuamos así, que el Dios con el cual estamos tratando
no es un Dios que va a hacer incondicionalmente lo que nosotros le pidamos que haga solo por el hecho de que dijimos que lo hiciera en el nombre de Jesucristo. No es eso lo que la porción dice. Lo que la porción dice tiene condicionantes. En el versículo 7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Ahora quiero detenerme en esto. Pidan lo que quieran, es tan universal, tan vasto, es tan incondicional si le quitamos lo que dice antes. Si le amputamos lo que Jesús ha establecido como un candado en esta promesa. Porque permanecer en Cristo y que sus palabras permanezcan en nosotros significa tal forma de sometimiento a la voluntad de Dios, tal forma de sujeción a la voluntad de Dios, que bajo ninguna circunstancia haríamos algo que vaya en contra del plan de Dios para nuestra vida. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Pero San Agustín no lo decía sin fundamento. En Gálatas capítulo 6 dice que los frutos del Espíritu son bien identificados, bien claros, y entre ellos está la humildad, la mansedumbre, está todas estas características que dice. Entre ellas menciona el dominio propio. Y luego agrega, contra tales cosas no hay ley. Dicho de otra manera, no está prohibido tener todo el dominio propio que quieras desarrollar en tu vida. No va en contra de la voluntad de Dios que seas todo lo humilde que puedas desarrollar en tu carácter como un discípulo de Cristo, reproduciendo en tu vida lo que Cristo es. Así que hay sentido en entender que esto que estamos leyendo como una promesa en Juan capítulo 15, versículo 7 y versículo 16, no son promesas absolutamente incondicionales. Tenemos que entender esto en el sentido más amplio de su contexto bíblico. Es lo mismo que interpretar lo que dice la palabra cuando Jesús afirmó, para ustedes esto es imposible, pero para el que cree, todo le es posible. Sin embargo, cuando Jesús dice eso, no se está refiriendo a que seremos omnipotentes en ninguna manera. Aunque muchos podríamos estarlo interpretando de esa forma equivocada, errática, que carece de sustento escritural. Así que entendamos el significado de permanecer en Cristo y que sus palabras permanezcan en nosotros, porque ese es el candado de la promesa que dice, pidan lo que quieran y se les concederá. Creo que es importante que tengamos una clara noción de qué es prioritario para Dios en su trato conmigo. Voy a repetir esto. Si yo voy a permanecer en Cristo, si el anhelo de mi corazón verdadera y sinceramente es permanecer en Cristo y que su palabra permanezca en mí, yo tengo que estar claramente entendido
de qué para Dios es primero en mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere ordenar en mi manera de caminar? Y hacia dónde Dios me va a guiar para que mi propia y personal jerarquía de valores se vea transformada por la influencia poderosa de su trato de bendición. Yo sé que muchos de nosotros afirmamos que para nosotros lo primero es Dios. Esto es algo que he explicado en algunas ocasiones en la congregación Emmanuel. Cuando he predicado acerca de eso, trato de comunicar la idea con la mayor claridad posible y quiero tomar un momento para hacerlo hoy. Y si no pudiéramos avanzar demasiado, no importa, no tengo ninguna prisa, pero esto es bien importante que quede claro en nuestra comprensión. Solemos decir que Dios es lo primero para nosotros. Dios es primero en mi vida. Y cuando decimos eso, estamos casi haciendo una declaración de fe de que todo lo demás está en segundo, tercero, cuarto, quinto y noveno, 12º y 50º lugar. Y allí en todo lo demás estamos poniendo familia, trabajo, iglesia, aficiones, hobbies, o entretenimiento, diversión, dinero, planes, proyectos, expectativas, anhelos, sueños, esperanzas, ilusiones, no sé. Y parece tener tanto sentido que digamos con tanto énfasis, tan afirmativamente, que para nosotros lo primero es Dios. Pero quiero llamar la atención de ustedes a esto. Hermanas, nosotros somos totalmente subjetivos, es decir, centramos en nosotros mismos, que somos los sujetos, la decisión de qué va primero y qué va después. Lo voy a explicar de otra manera. Quien decide esa jerarquía de lo que es primero y lo que es segundo y lo que es quinto, soy yo. Y cuando yo hago eso y al mismo tiempo declaro que Dios es lo primero en mi vida, acepto que ese lugar primero se lo asigné yo. Pero ojo, porque esto es el problema. En esto radica el problema, hermanas, por favor, mírenlo. El problema radica en que cuando yo le asigno un lugar a algo, aunque sea el primer lugar, automáticamente yo estoy totalmente dispuesto a cambiar ese lugar, a hacer que ese lugar sea necesariamente intercambiable, porque yo soy absoluto para decidir subjetivamente cuando eso que es primer lugar pasará a segundo lugar. Así que si yo estoy saliendo de mi casa y me voy a la iglesia porque tengo un compromiso y Rebequita me dice, dime antes de salir qué es primero en tu vida, y yo le digo, tú eres lo primero en mi vida, mi amor. Y se queda tranquila. Y cuando yo me voy allá a mi reunión en medio del estudio, Rebequita me manda un mensajito y me dice, repíteme que yo soy lo primero en tu vida. Y como todavía la reunión no está en su mejor momento, en el más álgido momento, le mando un mensajito breve y le digo, claro que sí, mi amor, tú eres lo primero en mi vida. Pero 30 segundos o 1 minuto o 10 minutos o 30 minutos después, me manda otro mensajito y me dice, estoy deprimida, vuélveme a decir que yo soy lo primero en tu vida, pero en ese momento yo estoy atendiendo una reunión y tengo personas frente a mí y no le puedo contestar que ella es lo primero en mi vida, aunque en mi corazón yo sienta que ella es lo primero en mi vida, pero en este momento, funcionalmente, circunstancialmente y objetivamente, por la demanda del momento que estoy viviendo, lo primero en mi vida es lo que estoy haciendo. Y lo mismo pasaría si soy bombero, lo mismo pasaría si soy abogado y estoy en un tribunal en medio de una audiencia,
Lo mismo pasaría si soy agente de ventas de bienes raíces y estoy mostrando una propiedad que cuesta $1,500,000 y enfrente de mí tengo un cliente potencial para comprarla y está en el proceso de decidirse. Así que mi esposa, que es lo primero en mi vida, en ese momento no lo será hasta que yo me desocupe y pueda volver a la circunstancia en la cual, libre de presiones, pueda decir, mi esposa es lo primero en mi vida. Pero cuando yo llegue a la casa sin haber contestado ese mensaje que ella esperaba que yo contestara, me va a reclamar y me va a decir, pues tú me dices que yo soy lo primero en tu vida, pero me dejas los mensajes en vistos. Así que pensemos en que todo aquello, hermanas, todo aquello a lo cual nosotros de manera deliberada, unilateral y completamente subjetiva, centrada en nosotros mismos, bajo nuestro propio criterio y juicio, bajo nuestro propio afecto o inclinación, bajo nuestro propio interés, apego, devoción, le demos el primer lugar. Tendremos que estar conscientes de que cuando las circunstancias cambien y nos encontremos en un contexto completamente distinto, ese primer lugar será intercambiable con cualquier otra cosa que esté sucediendo y que tengamos que atender de inmediato. Entonces quiero volver al tema de por qué no podemos darle a Dios el primer lugar. Simple y sencillamente, hermanas, porque Él es Dios. Y Dios está por encima de todo, aun aquello que tenga el primer lugar en mi vida. Él es Señor soberano, absoluto de todo, incluso de mí, que soy quien le da primero, segundo o tercer lugar a todo lo demás. Así que Dios está por encima de aquello a lo que yo circunstancialmente considere primero y antes que nada. Así que si yo soy cirujano y mi esposa es lo primero en mi vida, pero en ese momento estoy en medio del quirófano, en una cirugía delicada, atendiendo una situación que requiere el 100% de mi capacidad, yo no podré atender a la que es el primer lugar en mi vida, que es mi esposa, y entonces mi esposa va a tener que esperar, y yo estoy concentrado en esto, porque para mí en este momento, dada la circunstancia en la que me encuentro, esto es primero para mí. Pero en esa circunstancia, para mí que soy cirujano, Dios sigue siendo el Señor por encima de todo. Y Él tiene la potestad aún sobre lo que yo estoy haciendo en este momento. Ahora podemos entender este contexto de ideas, particularmente aplicado a lo que Jesús está prometiendo en Juan 15:7 y en Juan 15:16. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. ¿Cuál era nuestra lista de proyectos para el año 2020? Comprar un nuevo carro o una nueva sala o un nuevo refrigerador, un nuevo horno de microondas, hacernos un viajecito. ¿Qué anhelábamos para este año? Evidentemente nuestras prioridades pueden ser trastornadas. Aparentemente, como lo hemos podido advertir en este año, nuestras prioridades pueden ser trastornadas abruptamente cuando las circunstancias cambian. Las cosas que eran primero dejaron de serlo. Las dejamos para después. Para muchos era prioritario terminar una carrera, titularse, recibir un documento que dijera que finalmente habían concluido una jornada que duró años de esfuerzo, tenacidad y sacrificio, de gastos. Finalmente no se logró hacer como estaba anhelado.
Las circunstancias cambiaron y al cambiar las circunstancias, nuestras prioridades también se vieron afectadas, hermanas. Esto es real. Sin embargo, si verdaderamente nosotros permanecemos en Cristo y su palabra permanece en nosotros, amadas hermanas, Él sigue siendo el Señor de nuestras vidas sin importar las circunstancias. ¿Es cierto esto? ¿Tiene sentido para ustedes? Esto es lo que la palabra del Señor nos dice. Porque no tiene caso permanecer en Cristo si Cristo no está por encima de todo y de todos. No tiene ninguna razón por la cual debamos permanecer en Cristo si Él no señorea verdaderamente en nuestras vidas, en nuestras circunstancias. Carece de sentido alguno que nosotros busquemos permanecer en Cristo si Él no es Dios y no es soberano y no tiene la potestad absoluta sobre todas las cosas, aún sobre aquellas que hemos tenido que dejar a un lado, en stand-by, en espera, en pausa, hasta que haya la oportunidad, la posibilidad de recuperarlas, de reanudarlas, o definitivamente tengamos la madurez para renunciar a ellas. Así que aquí tenemos este rasgo, esta dimensión de lo que significa permanecer en Cristo, que requiere de nosotros un discernimiento mayor, una madurez mayor, una mayor rendición de nuestra vida, una determinación para dejar que nuestro corazón sea guiado por el Señor en estos términos. Comenzaremos nosotros a reflexionar en la palabra del Señor durante los próximos viernes, ampliando este concepto. Pero hoy quiero llevarles también a considerar algunos pasajes de la palabra que hablan de nuestra unión con Cristo. Y el primero de ellos es 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Primera a los Corintios 6, 17, yo estoy leyendo para ustedes la Nueva Versión Internacional. La palabra del Señor dice: pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Lo repito, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Eso es lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo en 1 Corintios capítulo 6, en donde nos ha dicho que no tiene ninguna comunión Cristo con Satanás, que no tiene ninguna comunión la luz con las tinieblas, que no hay comunión entre Cristo y Satanás. Es literal. Así que cuando leemos esto, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que estar unido íntimamente con Cristo es el verdadero significado de permanecer en Él, como dice Juan 15. Ahora entendamos que la unión con Cristo no es una unión física. No estamos físicamente unidos con Cristo. Estamos espiritualmente unidos con Cristo. Hemos sido hechos uno con Cristo por la obra del Espíritu Santo. Él
se ha apropiado de nosotros y le pertenecemos. No somos nuestros, somos de Cristo. Entonces este sentido de pertenencia nos da identidad. Ese sentido de pertenencia a Cristo nos da identidad. Dice quiénes somos. Esa es la razón por la cual se nos llama cristianos. Porque confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Somos seguidores de Cristo. Imitamos el ejemplo de Jesús. Vivimos apegados en obediencia al evangelio que Él vino a traernos. Redimidos por su sangre, no somos parias. Esto quiere decir que no somos indigentes por el mundo. No somos gente que deambula por el mundo de manera nómada sin tener ni un origen ni un destino. No, nosotros le pertenecemos a Cristo. Y esto es lo que nos dice, que interiormente en mi yo espiritual, la parte de mí que no es visible, ha sido hecha por la obra del Espíritu Santo al hacer de mí una nueva creación, ha sido hecha uno con Cristo. Cristo mora en mí. Cristo mora en cada uno que ha confesado que Él es su Señor y Salvador. Así que Cristo reclama lo que es suyo. Demanda que nuestra esencia sea evidente al mundo. Así que la esposa tendrá razón de preocuparse al darse cuenta de que su esposo se quita el anillo cuando sale de la casa a su trabajo. Y de pronto le pregunta, bueno, ¿y tu anillo? Ah, sí, es que me lavé la mano y lo traigo aquí en el bolsillo. Lo saca y se lo pone. Pero eso pasa demasiado seguido, así que cada vez que él no trae el anillo, ella se queda pensando, ¿será que está enviando las señales correctas diciéndole a todo el mundo que él es un hombre comprometido o está tratando de hacer lo contrario? Así que pensemos por un momento que pertenecerle a Cristo y ser uno con Él es algo que no podemos esconder. Es algo que a donde quiera que estemos va a ser evidente. El mundo se dará cuenta de que somos verdaderamente creyentes en Jesucristo, nacidos de nuevo e hijos de Dios por adopción, reconciliados por la obra de su sacrificio en la cruz. Y esto es lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Quiero ir un poco más adelante, vamos a leer otro texto más. Vamos a Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1, nuevamente el apóstol Pablo está siendo guiado por el Espíritu Santo para instruirnos acerca de cómo somos uno en Cristo. Leemos los versículos 11 y 12. De nuevo, en la Nueva Versión Internacional leo para ustedes. La palabra del Señor dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. ¿Les parece que esto es clarificante respecto de lo que estábamos reflexionando hace un momento en 1 Corintios 6? Esto significa que cuando Cristo dice en Juan 15:7, permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes,
lo que está diciendo es que nosotros ahora no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Cristo. Somos uno con Jesús y por esa razón vivimos para alabanza de su gloria. Nuestra realidad ha cambiado, nuestra situación ha cambiado. Al venir a Cristo hemos dejado de pertenecernos a nosotros mismos y a tener el control de nuestra vida bajo nuestra propia absoluta y subjetiva voluntad, separada de Dios. Porque ahora vivimos bajo el señorío de Jesucristo y Él ha venido a hacer de nosotros su morada. Esa es nuestra manera de permanecer en Cristo, viviendo para la gloria de Dios cada día, cada momento, cada instante. Honrándole, agradándole en lo que hacemos. Y no fue algo que Dios improvisó. El versículo 11 de Efesios 1 dice: pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Dios ya tenía este plan para cumplir en nosotros. Dios estaba conduciéndonos para llegar hasta allí precisamente. Y la mayor certidumbre de nuestra vida, hermanas, fíjense, digamos, esa es la conclusión más inmediata y valiosa que podemos obtener acerca de nuestra permanencia en Cristo, nuestra certidumbre en la vida, nuestro mayor gozo, nuestra mayor satisfacción y nuestra mayor esperanza. No es que Dios haga todo lo que yo le pida en el nombre de Cristo y me dé todo lo que yo ordene en oración que se cumpla. Ni siquiera todo lo que yo anhele. No, en realidad no es eso, no radica allí. Radica en que en mi vida se manifieste de manera patente, cada vez más palpable, más notoria, mi pertenencia a Cristo. La manera en que Cristo y yo estamos íntimamente vinculados, indisolublemente y permanente, eternamente, de manera que nada me pueda separar de su amor. Así que cuando a un creyente le dicen: ¿cuánto oras? ¿Cuánto lees tu Biblia? Cuando a un creyente le preguntan: ¿por qué te motiva tanto esto de ir a la iglesia? ¿Y por qué estás tan interesado en hablar de Dios y todo el tiempo tienes a Dios en lo que dices, en tu manera de expresarte? Seguramente si es un creyente maduro que está viviendo en esta unión íntima con Cristo, se reirá y dirá: si te lo explico, no lo vas a entender. Si trato de explicártelo, no vas a tener ni la menor posibilidad de captar la más remota noción de por qué. Es simple, pero no lo vas a entender. Tú no le perteneces a Cristo. Y yo le pertenezco a Cristo. Así que estoy unido con Él, íntimamente. Él le da sentido y propósito a mi vida. Él me da identidad. La persona que yo soy, lo soy por Cristo. El apóstol Pablo lo dijo una vez más de otra manera: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Así que tengamos presente esto hoy al concluir nuestro tiempo de estudio. Pensemos: ¿de qué manera yo desde mi propia realidad estoy permitiendo que Él sea Dios por encima de todo a lo que le he dado un orden jerárquico,
primero, segundo, quinto, noveno lugar. ¿De qué manera yo puedo reflejar en mi vida mi pertenencia a Cristo? ¿Y de qué manera puedo verdaderamente tener paz sabiendo que cuando vengo al Señor a orar por aquello que verdaderamente me importa, por aquello que estoy clamando en el nombre de Cristo, lo que estoy pidiendo en ninguna manera es contrario a lo que me une a Cristo y no significará un tropiezo para que Jesucristo muestre su señorío en mi vida? Amados hermanos, buenas noches. Es una bendición y una satisfacción muy grande saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para animarles a acompañarnos en nuestras celebraciones que estamos llevando a cabo de manera virtual. Nuestra transmisión es a través de nuestro muro de Facebook, el muro personal de Ricardo Aquino Alfaro o Pastor Aquino, y es abierto al público. Y también pueden visitar nuestro canal de YouTube buscándolo como Presbítero Aquino, y pueden por favor darnos like y darnos seguir o suscribirse para recibir notificación de nuestras transmisiones. Cada estudio que estamos realizando, cada estudio bíblico, tanto de hombres como de mujeres, cada conferencia que estamos llevando a cabo, que nos han hecho el favor de invitarnos a impartir, así como también la celebración del culto dominical, nuestra celebración de adoración y proclamación de cada domingo a las 12 del día durante todo este tiempo de cuarentena, están en nuestro muro y también ha sido subido a nuestro canal de YouTube, Presbítero Aquino. Les animamos a acompañarnos, a seguirnos, pero también a suscribirse a nuestro canal y darles like y tratar de recibir o estar al tanto de todos los temas que estamos compartiendo. Y nos ponemos a sus órdenes también, iglesias, pastores y ministerios, para continuar sirviendo al Señor en la proclamación del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por sus comentarios y gracias por las palabras que nos dejan. Son de gran ayuda, de gran bendición, y lo único que buscamos es dar gloria a Dios clara y abiertamente en este tiempo de dolor, compartir una palabra de esperanza, una palabra de consuelo y de aliento, y también abrazar a través de la adoración de una manera sincera, entrañable, a todos aquellos que están anhelantes de escuchar un mensaje de fortaleza, de certidumbre, fundado en la misericordia, en la gracia, en la fidelidad de las promesas del Dios que nos ha llamado a través de su Hijo Jesucristo. Gracias por acompañarnos, por visitar tanto nuestro muro de Facebook como también nuestro canal de YouTube y dejarnos allí sus comentarios. Les abrazamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, buenas noches.